Existe un fenómeno psicológico devastador que se repite cada diciembre con precisión matemática. Adultos racionales, funcionales durante 11 meses del año, colapsan emocionalmente cuando comienza la cuenta regresiva hacia la medianoche del 31. No se trata de simple melancolía navideña ni de nostalgia familiar, aunque esos elementos participen en la dinámica. Las estadísticas clínicas revelan que los índices de crisis existenciales, consumo compulsivo de alcohol y episodios depresivos agudos alcanzan su punto máximo en las últimas 2 semanas de diciembre, manifestando un patrón que trasciende culturas, geografías y estructuras familiares. Personas que mantienen estabilidad emocional todo el año experimentan súbitamente una sensación abrumadora de vacío, una percepción aterradora de que el tiempo está devorando los vivos mientras observan impotentes cómo otro año desaparece en el abismo del pasado. Las explicaciones convencionales apuntan hacia familias disfuncionales, expectativas sociales frustradas o presión comercial, pero estos factores apenas rozan la superficie de una dinámica psicológica mucho más profunda y perturbadora que opera desde las capas más antiguas del inconsciente colectivo. Carl Jung identificó durante sus años de práctica clínica en el Hospital Berkeley un patrón recurrente. Pacientes sin historial de trastornos psiquiátricos graves entraban en estados de pánico existencial agudo, específicamente durante las festividades de fin de año, describiendo todos una experiencia común que Jung encontró inquietante por su universalidad. Relataban la sensación visceral de estar siendo juzgados por una fuerza invisible y omnipresente, una presencia arcaica que les exigía rendir cuentas por cada día del año transcurrido, generando una angustia que ninguna celebración familiar podía mitigar. Jung observó que estos pacientes no temían al futuro incierto del año entrante, sino que experimentaban terror ante una entidad psicológica específica que el psiquiatra suizo tardó años en identificar completamente: el arquetipo de Cronos, el dios que devora el tiempo y exige tributo por cada momento concedido a los mortales. La contradicción fundamental que Jung comenzó a documentar en sus registros clínicos desafiaba toda lógica aparente. Las festividades de fin de año están culturalmente diseñadas como celebraciones de esperanza, renovación y gratitud. Sin embargo, provocan sistemáticamente las reacciones psicológicas opuestas en una porción significativa de la población. Los datos epidemiológicos confirman que durante el periodo comprendido entre el 25 de diciembre y el 2 de enero, los servicios de salud mental registran incrementos del 40% en consultas por crisis de ansiedad. Los índices de consumo de sustancias psicoactivas alcanzan sus picos anuales y las líneas de prevención de suicidio operan con sobrecarga sistémica. Este patrón contradictorio sugiere que las festividades no están funcionando como rituales de celebración, sino como detonantes de crisis existenciales colectivas, activando mecanismos psicológicos que permanecen latentes durante el resto del año calendario. Jung observó que sus pacientes describían experiencias notablemente similares. La cuenta regresiva hacia la medianoche no generaba excitación festiva, sino una sensación creciente de pánico, como si cada número descendente representara una sentencia inapelable sobre el año transcurrido. Reportaban que mientras las multitudes celebraban, ellos experimentaban una percepción alterada del tiempo, donde cada segundo se volvía insoportablemente consciente, transformando el acto de contar hacia atrás en un recordatorio brutal de mortalidad y fracaso acumulado. Las familias reunidas, las mesas abundantes y los brindis colectivos no mitigaban esta angustia, sino que la intensificaban, porque contrastaban dolorosamente con la sensación interna de vacío y tiempo desperdiciado. Jung identificó que estos pacientes compartían una característica común: todos experimentaban la festividad no como celebración, sino como juicio, como si una presencia invisible y terrible estuviera evaluando cada acción, cada decisión, cada momento del año que terminaba. Describían sentirse observados por algo antiguo e implacable que les preguntaba con voz silenciosa pero inexorable:
¿Qué habías hecho con el tiempo que te fue concedido? ¿Qué logros justifican tu existencia durante estos 365 días? ¿Por qué mereces recibir otro año cuando desperdiciaste este? La intensidad de esta experiencia variaba entre pacientes, pero la estructura subyacente era idéntica. Un encuentro psicológico forzado con una entidad arquetípica que exigía rendición de cuentas temporal. Jung comprendió que no estaba ante neurosis individuales, sino ante la manifestación de un complejo autónomo del inconsciente colectivo, un patrón psicológico universal que las festividades modernas habían heredado de rituales paganos mucho más antiguos y psicológicamente honestos. Los romanos celebraban las Saturnales en diciembre, festividades dedicadas al dios Saturno, que en la mitología griega corresponde a Cronos, la deidad primordial que devoraba a sus propios hijos por temor a ser destronado. Este detalle mitológico no era metáfora poética, sino descripción precisa de una dinámica arquetípica. El tiempo como fuerza devoradora que consume todo lo que crea, exigiendo constantemente sacrificios y tributos. Durante el invierno de 1917, mientras Europa se desangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Carl Jung atravesaba su propio descenso al inframundo psicológico, que posteriormente denominaría su confrontación con el inconsciente. En esos años turbulentos, Jung documentaba meticulosamente sus experiencias visionarias y sueños perturbadores, en lo que más tarde se conocería como el Libro Rojo. Un manuscrito donde registraba encuentros con figuras arquetípicas que emergían de las profundidades de su psique. Entre estas figuras recurrentes aparecía una presencia particularmente aterradora. Un anciano de dimensiones titánicas que sostenía una guadaña y devoraba a seres humanos como si fueran granos de arena escurriéndose entre sus dedos. Jung reconoció en esta imagen la personificación del arquetipo temporal que los griegos habían llamado Cronos y los romanos Saturno, pero comprendió que no se trataba simplemente de un símbolo mitológico extinto, sino de una fuerza psicológica activa y operante en el inconsciente colectivo contemporáneo. Esta comprensión teórica encontró validación clínica inesperada cuando una paciente de 38 años llegó a su consultorio en enero de 1918, días después de las festividades de Año Nuevo. La mujer había intentado suicidarse la noche del 31, no por depresión crónica ni trauma específico, sino por lo que describió como una revelación insoportable que había experimentado durante la cuenta regresiva hacia la medianoche. Relataba que mientras observaba el reloj descender hacia cero, había experimentado una visión abrumadora. Cada segundo que pasaba no era simplemente tiempo transcurriendo, sino pedazos de su vida siendo literalmente devorados por una presencia oscura y hambrienta que ella sentía físicamente presente en la habitación. Describió la experiencia como si un dios terrible y antiguo la estuviera consumiendo viva, mordisco por mordisco, segundo por segundo, exigiéndole simultáneamente justificación por cada instante que había recibido, y que ahora desaparecía irremediablemente en el abismo del pasado. Jung reconoció inmediatamente que su paciente no estaba describiendo una alucinación psicótica, sino un encuentro directo con el arquetipo de Cronos, manifestado con particular intensidad durante el ritual colectivo de Año Nuevo. La estructura de la experiencia era idéntica al mito griego. Cronos devorando a sus hijos por temor a ser destronado. Metáfora perfecta del tiempo, consumiendo cada momento presente por miedo a su propia finitud. Jung comenzó a investigar sistemáticamente este fenómeno entre sus pacientes, descubriendo que aquellos con mayor conciencia existencial experimentaban las festividades de fin de año no como celebraciones, sino como encuentros aterradores con la naturaleza devoradora del tiempo. El psiquiatra suizo comprendió que poseía las herramientas conceptuales específicas para desvelar esta dinámica. Su teoría del inconsciente colectivo explicaba por qué millones de personas experimentaban patrones emocionales idénticos durante las mismas fechas. Su concepto de arquetipo
proporcionaba el marco para entender a Cronos como fuerza psicológica universal, y su metodología de análisis de símbolos permitía decodificar los rituales de Año Nuevo como vestigios de ceremonias paganas mucho más honestas psicológicamente. Jung estableció un protocolo de investigación específico. Durante los meses de noviembre y diciembre de 1918 y 19, documentó sistemáticamente las experiencias de 43 pacientes que reportaban angustia asociada a las festividades de fin de año. Los resultados revelaron patrones inquietantes que desafiaban las explicaciones psicológicas convencionales de la época. 38 de los 43 pacientes describían experiencias que compartían elementos estructurales idénticos, independientemente de sus historias personales, traumas específicos o contextos familiares. Todos reportaban una alteración en la percepción del tiempo durante las últimas semanas de diciembre, describiendo que los días parecían simultáneamente acelerarse hacia un final inevitable y volverse insoportablemente lentos, como si cada hora arrastrara el peso de meses enteros. Esta paradoja temporal generaba estados de ansiedad creciente que culminaban en crisis existenciales agudas durante la noche del 31 de diciembre. Los pacientes relataban que la cuenta regresiva hacia la medianoche no era experimentada como ritual festivo, sino como ejecución temporal, donde cada número descendente representaba la confirmación irrevocable de un año consumido, devorado, perdido para siempre en el abismo del pasado. Jung observó que estos individuos no temían al futuro incierto del año entrante, sino que experimentaban terror retrospectivo ante el año que terminaba, como si cada mes transcurrido fuera una acusación viviente de tiempo desperdiciado, oportunidades perdidas, potencial no realizado. Un paciente de 45 años, comerciante exitoso sin historial psiquiátrico previo, describió la experiencia con claridad perturbadora. Durante la cena de Año Nuevo, rodeado de su familia, había sentido súbitamente que una presencia invisible y omnipresente lo observaba con juicio implacable, preguntándole en silencio qué había hecho con los 365 días que le habían sido concedidos. El comerciante relataba que intentó justificarse mentalmente enumerando sus logros del año, pero cada logro parecía trivial e insignificante ante la magnitud de tiempo que había sido consumido para alcanzarlo. Experimentó la revelación aterradora de que su vida entera era simplemente tiempo siendo devorado sin propósito trascendente, que cada año que recibía era inmediatamente consumido por una fuerza que él no controlaba y que eventualmente lo consumiría completamente a él también. Jung reconoció en esta descripción la estructura exacta del mito de Cronos, el dios primordial que devora a sus hijos por temor a ser destronado, representando el tiempo que consume todo lo que crea por miedo a su propia finitud. El psiquiatra suizo comprendió que sus pacientes estaban experimentando un encuentro directo con este arquetipo, manifestado con particular intensidad durante los rituales de Año Nuevo, porque estas fechas funcionan como marcadores temporales que fuerzan la conciencia a confrontar la naturaleza irreversible del tiempo transcurrido. Las festividades modernas heredaron esta función de antiguos rituales paganos, donde las comunidades reconocían explícitamente que cada ciclo anual implicaba un ajuste de cuentas con las fuerzas temporales, un momento donde los dioses del tiempo exigían tributo y rendición de cuentas. Los romanos celebraban las Saturnales en diciembre, festividades donde temporalmente se invertían las jerarquías sociales y se permitían transgresiones normalmente prohibidas, porque el festival reconocía que Saturno, Cronos, había sido temporalmente liberado de su prisión en el Tártaro y recorría el mundo exigiendo su tributo. Jung descubrió referencias similares en múltiples culturas. Los celtas celebraban Samhain, marcando el fin del año agrícola con rituales donde se reconocía que los muertos regresaban temporalmente al mundo de los vivos. Los persas celebraban Nauruz, con ceremonias de purificación y renovación que reconocían explícitamente el poder destructor del tiempo sobre todas las cosas. Estos rituales antiguos eran psicológicamente honestos, reconocían que el paso del tiempo no es neutral sino devorador,
que cada año consumido representa fragmentos de vida que nunca retornarán. Las festividades modernas habían sanitizado y comercializado estos rituales, eliminando el reconocimiento explícito de su función psicológica primaria, pero el arquetipo subyacente permanecía activo en el inconsciente colectivo, manifestándose como crisis existenciales durante fechas donde los marcadores temporales forzaban la confrontación con la naturaleza devoradora del tiempo. Jung profundizó su investigación examinando la mitología comparada y descubrió que el arquetipo de Cronos no era exclusivo de la tradición grecorromana, sino que aparecía en prácticamente todas las culturas con variaciones superficiales pero estructura idéntica. Los hindúes veneraban a Kala, personificación del tiempo como fuerza destructora inevitable, representado devorando todo lo que existe. Los aztecas sacrificaban humanos a Tezcatlipoca durante ceremonias de Año Nuevo, reconociendo que el dios del tiempo exigía tributo de sangre para conceder otro ciclo. Los egipcios representaban a Osiris siendo despedazado y devorado, simbolizando la fragmentación inevitable de la vida por el paso del tiempo. Estas representaciones culturales diversas compartían elementos estructurales fundamentales: el tiempo como entidad consciente y hambrienta, la vida como tributo temporal que eventualmente debe ser devuelto, y los ciclos anuales como momentos de rendición de cuentas donde se evalúa el uso dado al tiempo concedido. Jung comprendió que estos mitos no eran fantasías primitivas, sino descripciones precisas de dinámicas arquetípicas operantes en el inconsciente colectivo, patrones psicológicos universales que estructuran la experiencia humana del tiempo, independientemente de la cultura o época histórica. El arquetipo de Cronos representa la experiencia psicológica universal de que el tiempo no es un contenedor neutro donde ocurren eventos, sino una fuerza activa que consume irreversiblemente todo lo que toca, incluyendo finalmente al propio sujeto que experimenta el tiempo. Esta comprensión arquetípica explica por qué las festividades de fin de año generan crisis existenciales. Funcionan como rituales colectivos que activan el arquetipo de Cronos, forzando a la conciencia a confrontar la naturaleza devoradora del tiempo. Durante el resto del año, los mecanismos de defensa psicológicos permiten reprimir esta confrontación mediante la inmersión en actividades cotidianas, proyectos futuros y distracciones constantes. Pero los marcadores temporales artificiales, como Año Nuevo, rompen estos mecanismos de defensa al crear una pausa forzada, donde la conciencia debe reconocer explícitamente que otro ciclo ha sido consumido. Jung observó que las personas con mayor desarrollo de conciencia experimentaban esta confrontación con intensidad devastadora, mientras que individuos menos conscientes podían participar en las festividades sin experimentar angustia existencial, porque sus mecanismos de represión eran más efectivos. Un caso clínico particularmente revelador involucraba a una profesora de filosofía de 52 años que había desarrollado fobia específica a las festividades de Año Nuevo después de experimentar una crisis existencial aguda durante la medianoche del 31 de diciembre. La profesora describía que mientras observaba los fuegos artificiales y escuchaba las celebraciones colectivas, había experimentado una revelación aterradora. Cada explosión de luz en el cielo representaba un momento de vida siendo consumido irreversiblemente. Cada grito de celebración era inconsciencia colectiva, negando la realidad de que todos estaban siendo devorados segundo por una fuerza que eventualmente los consumiría completamente. Relataba que había comprendido visceralmente que su vida entera no era más que tiempo prestado, que Cronos eventualmente reclamaría con intereses, que cada año celebrado era simplemente otro año consumido, acercándola inevitablemente a su propia disolución final. Jung reconoció que su paciente había experimentado una confrontación sin mediación con el arquetipo de Cronos, encuentro que normalmente es filtrado y moderado por estructuras culturales y mecanismos de defensa psicológicos. La profesora había penetrado la fachada festiva de Año Nuevo y experimentado directamente la función psicológica primaria del ritual, reconocimiento colectivo de que el tiempo devora todo.
El psiquiatra suizo comprendió que las festividades modernas representaban un compromiso psicológico fallido. Intentaban mantener la función de marcador temporal del ritual antiguo, mientras eliminaban el reconocimiento explícito de su significado existencial, creando una estructura que activaba el arquetipo, sin proporcionar marcos simbólicos adecuados para procesar la experiencia. Esta contradicción explicaba por qué tantas personas experimentaban las festividades como traumáticas, en lugar de celebratorias. El arquetipo de Cronos era activado, pero la estructura cultural moderna no proporcionaba rituales genuinos para metabolizar psicológicamente el encuentro. Las antiguas Saturnales incluían transgresiones rituales, inversiones temporales de jerarquías y reconocimiento explícito del caos que Saturno representaba, creando un contenedor simbólico que permitía procesar psicológicamente la confrontación con el tiempo devorador. Las festividades modernas eliminaron estos elementos transgresivos y caóticos, reemplazándolos con celebración sanitizada y comercializada que niega la realidad arquetípica subyacente. Jung sistematizó sus hallazgos en una teoría comprensiva del complejo de Cronos, definido como la constelación de material inconsciente activado cuando la psique confronta la naturaleza irreversible y devoradora del tiempo. Este complejo autónomo opera independientemente de la voluntad consciente, emergiendo con particular intensidad durante marcadores temporales culturalmente significativos como Año Nuevo, cumpleaños o aniversarios de eventos traumáticos. El complejo de Cronos contiene varios elementos estructurales identificables. Primero, la percepción del tiempo no como medida abstracta, sino como fuerza devoradora activa que consume irreversiblemente cada momento de existencia. Esta percepción trasciende el entendimiento intelectual y se manifiesta como experiencia visceral de estar siendo consumido vivo por una presencia invisible pero omnipresente. Segundo, la demanda inexorable de rendición de cuentas, donde el arquetipo exige justificación por el tiempo que ha sido concedido y consumido. Esta demanda genera angustia existencial porque ninguna justificación puede ser suficiente ante la magnitud del tiempo devorado. Cada logro parece trivial comparado con los años consumidos para alcanzarlo. Tercero, el terror a la aniquilación final, donde la confrontación con el tiempo devorador fuerza el reconocimiento de que el sujeto mismo será eventualmente consumido completamente, que la muerte no es evento futuro abstracto, sino proceso continuo, donde fragmentos de vida son constantemente devorados. Jung observó que este complejo manifestaba características de los complejos autónomos que había identificado en otras investigaciones. Poseía contenido emocional intenso, operaba independientemente del ego consciente y cuando era activado podía dominar temporalmente la personalidad total, generando estados alterados de conciencia. Pacientes bajo la influencia del complejo de Cronos reportaban despersonalización, alteraciones en la percepción temporal y la sensación inquietante de que su identidad personal era una ilusión temporal destinada a ser eventualmente disuelta y devorada. Un caso clínico especialmente ilustrativo involucraba a un arquitecto de 39 años que había desarrollado crisis de pánico recurrentes, específicamente durante diciembre. El arquitecto describía que cada año al acercarse las festividades, comenzaba a experimentar la sensación creciente de que su vida entera era una construcción temporal destinada a colapsar, que cada proyecto completado, cada edificio diseñado, cada relación establecida era simplemente estructura provisional que el tiempo eventualmente devoraría. Relataba que durante la noche de Año Nuevo había experimentado una visión aterradora, donde observaba su vida desde perspectiva externa y comprendía que todo lo que había construido, todo su trabajo y sus logros, eran simplemente maneras de negar la realidad fundamental de que el tiempo lo estaba consumiendo constantemente. Jung reconoció que su paciente había experimentado lo que denominó enantiodromía, el proceso donde un contenido psicológico se transforma súbitamente en su opuesto.
La dedicación del arquitecto a construir estructuras permanentes se había invertido en la comprensión aterradora de que nada permanece ante el poder devorador del tiempo. El psiquiatra suizo comprendió que el complejo de Cronos operaba como revelador de verdades existenciales que normalmente son reprimidas: la temporalidad fundamental de toda existencia, la naturaleza ilusoria de la permanencia y la inevitabilidad de la disolución final. Estas verdades son psicológicamente insoportables si se experimentan sin mediación simbólica adecuada, explicando por qué generan crisis existenciales cuando el complejo es activado abruptamente durante festividades de fin de año. Jung observó también que el complejo de Cronos tenía correlación directa con el nivel de individuación alcanzado por el sujeto. Personas viviendo vidas inauténticas, cumpliendo expectativas sociales sin conexión con el self verdadero, experimentaban el complejo con intensidad devastadora, porque la pregunta de Cronos sobre el uso del tiempo recibido no tenía respuesta genuina. Estos individuos habían consumido años de vida viviendo según guiones externos, persiguiendo metas impuestas, manteniendo personas que no eran auténticamente suyas. Cuando el arquetipo de Cronos exigía rendición de cuentas, no había logros genuinos que presentar, solo años consumidos en performance social y cumplimiento de expectativas ajenas. Jung comprendió que el terror existencial generado por las festividades de fin de año era directamente proporcional a la distancia entre la vida vivida y la vida auténtica que el self demandaba. Personas en proceso genuino de individuación, viviendo vidas conectadas con su naturaleza esencial, experimentaban las festividades con menos angustia, porque podían responder a la pregunta de Cronos con integridad. El tiempo había sido consumido viviendo auténticamente, realizando el potencial único que solo ellos podían manifestar. Esta comprensión explicaba un fenómeno clínico que Jung había observado repetidamente. Pacientes que completaban procesos exitosos de análisis junguiano reportaban que las festividades de fin de año dejaban de generar angustia existencial devastadora, no porque el arquetipo de Cronos dejara de activarse, sino porque habían desarrollado respuesta genuina a su demanda. Las implicaciones de la teoría junguiana del complejo de Cronos trascendían el ámbito clínico individual para revelar dinámicas colectivas operantes en la cultura moderna. Jung observó que la sociedad contemporánea había desarrollado mecanismos elaborados para negar y reprimir la confrontación con el tiempo devorador, construyendo estructuras culturales enteras dedicadas a mantener la ilusión de control temporal y permanencia. La industria del entretenimiento, la cultura del consumo, la obsesión con juventud y productividad, todas funcionaban como defensas colectivas contra el arquetipo de Cronos, intentos sistemáticos de negar la realidad de que el tiempo está devorando constantemente todo lo que existe. Las festividades de Año Nuevo representaban el punto de quiebre donde estas defensas colectivas fallaban temporalmente, forzando el reconocimiento consciente de verdades existenciales normalmente reprimidas. Jung identificó que la comercialización intensiva de las festividades no era simplemente explotación capitalista, sino estrategia de negación colectiva. Transformar el ritual de confrontación temporal en espectáculo de consumo permitía evitar el encuentro genuino con el arquetipo. Los mensajes publicitarios prometiendo nuevo comienzo, renovación personal y futuro brillante funcionaban como anestesia psicológica contra la verdad más fundamental que las festividades originalmente reconocían. Cada año consumido representa fragmentos irreversibles de vida devorada. Cada ciclo completado es paso inevitable hacia disolución final. El psiquiatra suizo observó que esta negación colectiva generaba consecuencias patológicas a nivel social. Culturas enteras organizadas alrededor de fantasías de control temporal y permanencia ilusoria. Poblaciones consumiendo vidas persiguiendo metas que nunca proporcionan satisfacción genuina, porque están desconectadas del self auténtico.
La obsesión moderna con productividad y logro representaba un intento desesperado de justificarse ante Cronos, acumular suficientes méritos para que el tiempo consumido pareciera válido. Pero Jung comprendió que esta estrategia estaba fundamentalmente condenada al fracaso, porque ninguna cantidad de logros externos puede satisfacer la demanda arquetípica. Cronos no pregunta qué has acumulado, sino quién has llegado a ser. No evalúa productividad, sino autenticidad. Un caso clínico particularmente revelador involucraba a un ejecutivo de 57 años que había alcanzado todos los marcadores convencionales de éxito. Carrera prominente, familia estable, seguridad financiera considerable. Sin embargo, experimentaba crisis existenciales devastadoras cada fin de año, describiendo que todos sus logros parecían completamente vacíos cuando confrontaba la pregunta de qué había hecho realmente con su vida. El ejecutivo relataba que había consumido décadas construyendo una existencia que lucía impresionante externamente, pero que internamente sentía completamente ajena, como si hubiera vivido la vida de otra persona, mientras su vida auténtica permanecía no vivida. Jung reconoció que su paciente experimentaba lo que denominó la tragedia de individuación fallida, haber consumido la vida entera cumpliendo expectativas sociales sin nunca realizar el potencial único que solo él podía manifestar. El complejo de Cronos revelaba esta tragedia con claridad insoportable, porque forzaba la confrontación con verdad fundamental. El tiempo había sido irremediablemente consumido viviendo vida inauténtica. El psiquiatra suizo comprendió que esta dinámica operaba colectivamente en la cultura moderna, donde millones de individuos consumían vidas persiguiendo metas socialmente validadas sin conexión genuina con el self. Las festividades de fin de año se transformaban en momentos de crisis colectiva, porque activaban simultáneamente el arquetipo de Cronos en poblaciones enteras, forzando el reconocimiento temporal de que años estaban siendo consumidos sin propósito auténtico. Jung observó que las respuestas culturales a esta crisis eran predeciblemente defensivas. Intensificación de celebración superficial, consumo compulsivo de alcohol y sustancias, inmersión en entretenimiento masivo, todo diseñado para evitar la confrontación silenciosa con la pregunta insoportable que Cronos plantea cada 31 de diciembre. El psiquiatra suizo identificó también que ciertas tradiciones festivas preservaban vestigios de reconocimiento más honesto de la dinámica arquetípica. Los propósitos de Año Nuevo, aunque trivializados modernamente, originalmente representaban rituales de rendición de cuentas, donde individuos reconocían explícitamente el tiempo consumido y comprometían conscientemente el tiempo entrante. Las celebraciones ruidosas y transgresivas de medianoche preservaban elementos de las antiguas Saturnales, donde el caos ritual reconocía que Cronos había sido temporalmente liberado. Pero estos elementos habían sido vaciados de significado genuino, transformados en performances sociales sin conexión con su función psicológica original. Jung comprendió que la cultura moderna había heredado la estructura de rituales antiguos sin heredar su sabiduría psicológica, creando situaciones donde arquetipos eran activados sin marcos simbólicos adecuados para metabolizar la experiencia. Esta contradicción explicaba la epidemia de crisis existenciales durante festividades, millones de personas experimentando encuentros sin mediación con Cronos, sin poseer herramientas culturales para procesar psicológicamente el encuentro. Jung profundizó su análisis examinando por qué específicamente la cuenta regresiva hacia medianoche generaba la intensidad máxima de crisis existencial. Descubrió que este ritual aparentemente inocente contenía elementos psicológicos profundamente perturbadores que activaban el complejo de Cronos con particular efectividad. La cuenta descendente representa literalmente la visualización del tiempo siendo devorado. Cada número pronunciado es un fragmento de existencia consumido irreversiblemente ante testigos colectivos. El ritual fuerza a la conciencia a participar activamente en el proceso de devoración temporal, transformando al sujeto de observador pasivo
a cómplice consciente de su propia consumición. Cuando las multitudes gritan los números descendentes, están colaborando ritualmente con Cronos, celebrando paradójicamente el proceso que los está devorando. Jung observó que esta paradoja era precisamente lo que hacía el ritual psicológicamente insoportable para individuos con conciencia existencial desarrollada. Reconocían que estaban siendo forzados a celebrar su propia consumición temporal. Un paciente describió la experiencia con claridad perturbadora. Durante la cuenta regresiva se había sentido como condenado, forzado a contar sus propios últimos segundos antes de ejecución, pero donde la ejecución nunca era final, sino que se repetía infinitamente año tras año. Jung comprendió que el ritual de Año Nuevo contenía elementos de lo que denominó coincidentia oppositorum, la unión de opuestos que caracteriza experiencias arquetípicas profundas: celebración y lamento, nacimiento y muerte, esperanza y desesperación, todo comprimido en el momento de medianoche, donde un año muere y otro nace simultáneamente. Esta compresión de opuestos generaba estados alterados de conciencia, donde el ego ordinario era temporalmente suspendido, permitiendo que contenidos del inconsciente emergieran con intensidad inusual. El psiquiatra suizo observó que pacientes reportaban experiencias cuasimísticas durante la medianoche de Año Nuevo, descripciones de percepción alterada del tiempo, sensación de unidad con procesos cósmicos, o terror existencial ante la revelación de la naturaleza temporal de toda existencia. Estas experiencias confirmaban que el ritual activaba genuinamente capas profundas del inconsciente colectivo. No era simplemente celebración social superficial, sino encuentro arquetípico real. Jung identificó también que la dinámica familiar asociada a las festividades intensificaba el complejo de Cronos de maneras específicas. La expectativa cultural de reunión familiar forzaba la confrontación con el paso del tiempo, manifestado en cambios físicos de familiares, recordatorios vivientes de mortalidad colectiva. Observar padres envejeciendo, hijos creciendo, ausencias de miembros fallecidos, todas estas percepciones funcionaban como evidencias irrefutables de que Cronos estaba activamente devorando la estructura familiar entera. Las tensiones familiares típicas de las festividades no eran simplemente conflictos interpersonales, sino manifestaciones de angustia existencial colectiva. Familias enteras confrontando simultáneamente el arquetipo de Cronos, sin poseer lenguaje simbólico adecuado para procesar la experiencia compartida. Jung documentó casos donde celebraciones familiares de Año Nuevo degeneraban en conflictos violentos o crisis emocionales colectivas, reconociendo que estos episodios representaban explosiones de material inconsciente activado por el ritual, pero sin canales apropiados de expresión. El psiquiatra suizo comprendió también que la promesa cultural de renovación y nuevo comienzo asociada a Año Nuevo funcionaba como defensa psicológica contra el verdadero significado del ritual, la fantasía de que el tiempo puede ser reiniciado, que el año entrante ofrece oportunidad de borrar fracasos del año consumido. Pero esta fantasía era precisamente lo que intensificaba la angustia existencial, porque se estrellaba contra la realidad arquetípica fundamental. El tiempo no se reinicia, cada año consumido es irremediablemente perdido. Cronos nunca devuelve lo que ha devorado. Jung observó que pacientes experimentaban particular intensidad de crisis cuando reconocían que los propósitos de Año Nuevo formulados el año anterior habían sido olvidados o abandonados, revelando que la promesa de renovación era ilusión repetitiva que el ego mantenía para negar la consumición irreversible de vida. Un caso clínico especialmente ilustrativo involucraba a una pianista de 43 años que experimentaba crisis depresivas severas cada enero al confrontar que otro año había pasado sin completar la composición musical que había estado planeando durante décadas. La pianista relataba que cada año nuevo se prometía dedicarse finalmente a su proyecto creativo auténtico, pero cada año el tiempo era consumido en obligaciones profesionales y responsabilidades familiares, dejando la obra genuina perpetuamente pospuesta. Jung reconoció que su paciente experimentaba la forma más dolorosa del complejo de Cronos, la conciencia de estar consumiendo vida sin realizar el potencial único que solo ella podía manifestar.
observando impotente cómo Cronos devoraba año tras año, mientras su obra auténtica permanecía no nacida. El psiquiatra suizo comprendió que esta dinámica representaba tragedia existencial fundamental. Individuos experimentando visceralmente que el tiempo los está devorando sin que estén viviendo genuinamente, consumiendo existencia en modo de supervivencia, mientras la vida auténtica demandada por el self permanece no vivida. Las festividades de fin de año forzaban esta confrontación con claridad insoportable, porque los marcadores temporales hacían imposible mantener la ilusión de que había tiempo infinito para eventualmente vivir auténticamente. La cuenta regresiva de Año Nuevo declaraba con brutalidad: otro año consumido, más tiempo devorado, la muerte aproximándose, mientras la vida auténtica permanece no realizada. Jung investigó por qué las tradiciones religiosas, particularmente el cristianismo, habían encubierto o transformado el reconocimiento directo del arquetipo de Cronos en rituales sanitizados que negaban su función psicológica original. Descubrió que el cristianismo había deliberadamente reemplazado las Saturnales paganas con celebraciones navideñas que invertían completamente el significado arquetípico. Donde los rituales paganos reconocían explícitamente el poder devorador del tiempo y la inevitabilidad de disolución, la narrativa cristiana prometía trascendencia temporal y vida eterna. El nacimiento de Cristo en diciembre no era coincidencia histórica, sino estrategia teológica. Colocar el símbolo de salvación eterna precisamente en el momento del año donde los rituales antiguos reconocían el poder absoluto del tiempo devorador. Jung comprendió que esta sustitución simbólica representaba lo que denominó inflación espiritual, la fantasía religiosa de que la condición temporal humana puede ser trascendida mediante fe o gracia divina. El psiquiatra suizo reconoció que esta fantasía proporcionaba consuelo psicológico, pero al precio de negar realidades existenciales fundamentales que los rituales paganos habían reconocido honestamente. Las Saturnales permitían transgresión ritual y caos porque reconocían que Saturno, Cronos, representaba fuerzas que no podían ser controladas o negadas, solo temporalmente contenidas mediante ritual apropiado. El cristianismo eliminó estos elementos transgresivos, reemplazándolos con narrativas de orden divino, salvación garantizada y trascendencia de la muerte. Jung observó que esta transformación teológica había creado las condiciones para las crisis existenciales modernas. Poblaciones criadas con promesas de trascendencia temporal que el inconsciente colectivo reconoce como falsas, generando disonancia cognitiva devastadora cuando el arquetipo de Cronos es activado durante festividades. Un caso clínico revelador involucraba a un ministro protestante de 61 años que había desarrollado crisis de fe devastadoras, específicamente durante las celebraciones navideñas. El ministro relataba que mientras predicaba sermones sobre esperanza eterna y salvación, experimentaba internamente la certeza creciente de que todo era ficción consoladora, que la realidad fundamental era simplemente tiempo devorando inexorablemente todo lo que existe, sin redención ni trascendencia posible. Describía que durante las celebraciones de medianoche de Año Nuevo, mientras su congregación cantaba himnos de renovación espiritual, él experimentaba terror existencial al reconocer que otro año había sido irremediablemente consumido, y que todos los presentes estaban siendo devorados segundo por segundo, sin que ninguna fe pudiera detener el proceso. Jung reconoció que su paciente experimentaba lo que denominó enantiodromía religiosa, el colapso súbito de estructuras de significado teológico, revelando las realidades arquetípicas que habían sido encubiertas. El ministro había penetrado las defensas religiosas y confrontado directamente el arquetipo de Cronos sin mediación simbólica adecuada, experimentando crisis existencial devastadora porque carecía de marcos no religiosos para metabolizar el encuentro. El psiquiatra suizo comprendió que la religión institucional funcionaba como defensa colectiva contra arquetipos perturbadores, proporcionando narrativas que negaban o transformaban realidades existenciales fundamentales.
Esta función defensiva era psicológicamente útil para poblaciones que no podían tolerar confrontación directa con verdades arquetípicas, pero se volvía patológica cuando las estructuras religiosas colapsaban, sin que existieran marcos alternativos para procesar las experiencias. Jung observó que la secularización moderna había eliminado las defensas religiosas sin desarrollar rituales seculares apropiados para metabolizar encuentros arquetípicos, creando situación donde millones de individuos experimentaban activación de complejos como el de Cronos sin poseer herramientas simbólicas para procesar la experiencia. Las festividades de fin de año se transformaban así en crisis colectivas porque activaban arquetipos en poblaciones que carecían tanto de marcos religiosos tradicionales como de rituales seculares genuinos. El psiquiatra suizo identificó que algunas tradiciones religiosas habían preservado elementos más honestos de confrontación temporal. El budismo reconocía explícitamente la impermanencia universal y la naturaleza ilusoria de permanencia. El hinduismo incorporaba a Kali como fuerza destructora necesaria dentro del orden cósmico. Incluso ciertas tradiciones místicas cristianas reconocían la noche oscura del alma como encuentro necesario con aspectos aterradores de lo divino. Pero estas tradiciones representaban corrientes minoritarias, mientras que las religiones institucionales dominantes habían construido estructuras elaboradas para negar confrontación directa con arquetipos perturbadores como Cronos. Jung comprendió que la tarea terapéutica moderna requería desarrollar marcos seculares que permitieran procesar psicológicamente encuentros arquetípicos sin depender de narrativas religiosas que muchos ya no encontraban convincentes, pero tampoco cayendo en negación materialista que pretendía que los arquetipos no existían o eran simplemente ilusiones que la razón podía disolver. Jung llegó a conclusiones radicales que desafiaban tanto las soluciones religiosas tradicionales como las respuestas seculares convencionales al problema del complejo de Cronos. Comprendió que la angustia existencial generada por las festividades de fin de año no podía ser eliminada mediante fe religiosa, ni mediante negación racionalista, porque ambas estrategias evitaban la confrontación genuina con realidades arquetípicas fundamentales. La solución junguiana requería algo completamente diferente. Aceptación consciente de que Cronos va a devorarte de cualquier forma, que el tiempo está consumiendo irreversiblemente cada momento de existencia, y que ninguna defensa psicológica puede alterar esta realidad fundamental. Pero dentro de esta aceptación radical, existía la única liberación genuina posible. Cuando reconoces conscientemente que el tiempo te está devorando, la pregunta existencial cambia completamente de naturaleza. Ya no se trata de cómo evitar ser devorado, porque eso es imposible, sino de qué vas a hacer con el tiempo que aún no ha sido consumido. ¿Cómo vas a responder a la pregunta de Cronos sobre el uso del tiempo concedido? Jung descubrió que pacientes que completaban este proceso de aceptación radical experimentaban transformación profunda. Las festividades de fin de año dejaban de generar terror paralizante y se transformaban en momentos de evaluación honesta y reorientación consciente. La pregunta de Cronos dejaba de ser acusación insoportable y se convertía en invitación a individuación auténtica. Estás siendo devorado segundo por segundo. Entonces cada instante que aún no ha sido consumido es precioso más allá de cualquier medida. Cada momento presente es oportunidad única e irrepetible para vivir auténticamente, antes de que Cronos lo reclame. El psiquiatra suizo observó que individuos que alcanzaban esta comprensión desarrollaban relación completamente diferente con el tiempo. Dejaban de posponer la vida auténtica para futuro imaginario y comenzaban a vivir con urgencia consciente en el presente. Dejaban de consumir años cumpliendo expectativas sociales y comenzaban a realizar el potencial único que solo ellos podían manifestar. Dejaban de acumular logros externos para justificarse ante Cronos y comenzaban a vivir desde conexión genuina con el self. Esta transformación no eliminaba la confrontación con el arquetipo durante festividades de fin de año, pero cambiaba fundamentalmente su significado.
La cuenta regresiva de medianoche se transformaba de ejecución aterradora a recordatorio sagrado de que cada segundo no consumido aún es regalo precioso que debe ser vivido auténticamente. Jung comprendió que había descubierto algo extraordinario. El arquetipo que genera las crisis existenciales más devastadoras contiene simultáneamente la clave para la liberación más profunda. Cronos devora todo, pero precisamente esa devoración inexorable es lo que hace cada momento precioso, cada instante de vida auténtica infinitamente valioso, porque es único e irrepetible. La angustia existencial de fin de año se transforma en llamado urgente a individuación. Cronos te está preguntando, ¿qué estás haciendo con el tiempo que aún no ha sido devorado? Si estás viviendo tu vida auténtica o consumiendo existencia en modo de supervivencia social. Responde honestamente a esa pregunta cada 31 de diciembre, y las festividades dejarán de ser crisis para transformarse en ritual genuino de rendición de cuentas y renovación consciente. El tiempo te va a devorar de cualquier forma. Entonces, la única pregunta que importa es si vas a ser consumido habiendo vivido tu vida auténtica o habiendo desperdiciado existencia viviendo la vida de otros. Esa es la revelación final que el arquetipo de Cronos ofrece a quien tiene valentía de confrontarlo directamente. Tu vida está siendo devorada ahora mismo, segundo por segundo. Entonces, cada instante que permanece sin consumir es sagrado más allá de toda comprensión. Cada momento presente es tu única oportunidad de vivir auténticamente antes de que Cronos lo reclame para siempre.